Amparo, Contador Público Certificado, Ricardo Sepúlveda y Guinness. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.2. Derechos fundamentales. Constitución y tratados internacionales. Parte 2 de 5. Antes de analizar la clasificación y los principios que rigen a los derechos humanos, quisiera hacer un énfasis en el tema del concepto de los derechos humanos relacionado con los derechos fundamentales. Algunas constituciones suelen utilizar el concepto de derechos fundamentales sustituyéndolo o reemplazando el concepto de derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de España, es el caso de la Constitución alemana, y lo suelen hacer porque, y con cierta razón, digamos, consideran que una constitución no puede realmente ser tan universal como para poder reconocer todos los derechos humanos. Entonces siempre va a quedar restringida a un ámbito territorial, a un ámbito temporal, a un ámbito, digamos, circunstancial. Y por eso eligen el concepto de derechos fundamentales. Eso, como digo, puede tener razones. Sin embargo, la ventaja de utilizar el concepto de derechos humanos, como lo hace actualmente nuestra Constitución, es precisamente el que este concepto es un concepto mucho más amplio y por lo tanto, si de lo que se trata es de proteger a los seres humanos, pues es mejor que el concepto que tengamos de derecho sea lo más amplio y, como se suele decir en el derecho constitucional moderno, más garantista, que quiere decir proteja mejor al ser humano. ¿Cómo se clasifican estos derechos? Y digo, esto tiene muchas consecuencias prácticas al momento en que lo aplicamos, por ejemplo, en el juicio de amparo. Hay muchas clasificaciones, hay que buscar las clasificaciones que sean prácticas. Por ejemplo, algunas de ellas son las que hablan de las generaciones, ¿no? Es una clasificación, desde mi punto de vista, más didáctica que real, más dirigida a la explicación histórica que a lo que realmente es el contenido de estos derechos. Y se suele hablar, porque de alguna manera ha sido así, de una primera, una segunda y una tercera generación, es decir, derechos que han sido reconocidos de una manera consecutiva en el transcurso de la historia, donde primeramente hubo un tipo de derechos que se reconocieron y conforme fue avanzando el análisis se fueron ampliando estos derechos hasta llegar, como digo, a una tercera generación. Yo no soy muy partidario y no creo que haya que seguir eso salvo para efectos didácticos, porque en realidad los derechos no son comparables desde el punto de vista jerárquico, no se puede hablar de tipos, niveles de derechos, todos valen igual y por lo tanto es mejor hablar de un solo tipo de derechos. La clasificación que yo sugeriría desde ese punto de vista es una clasificación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Los primeros, así se les llama, civiles y políticos, y los segundos, para abreviarlo, digamos, se les suele llamar los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Esta distinción es la que se suele utilizar más en el ámbito internacional, y repito, como es en el ámbito internacional donde más se ha desarrollado el concepto de derechos humanos, con esa terminología, pues también es lógico que sea en el ámbito internacional de donde tomemos la clasificación de estos derechos. Derechos civiles y políticos son aquellos derechos que, digamos, recogen una esfera de libertad, protegen una esfera de libertad del ser humano e implican para la autoridad un ámbito fundamentalmente, y subrayo lo de fundamentalmente porque no siempre es así, pero fundamentalmente de abstención. La obligación de la autoridad es no obstaculizarlo, no limitarlo, no impedirlo. Tomemos el caso del derecho a la vida, por ejemplo, o tomemos el caso del derecho a la libertad.
o el de la libertad de expresión, para ser todavía más claro. Todos esos derechos, lo que expresan, en lo que conforman, es un ámbito precisamente de libertad del ser humano, en donde la autoridad lo que tiene que hacer para proteger esos derechos es no impedirlos, es una abstención. En el caso, en cambio, de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, que tienen otro tipo de manifestaciones, son igualmente derechos, eso habría que subrayarlo, no es que no sean derechos, pero efectivamente sí tienen otro tipo de concreción, se concretan de otra manera, porque más que ser ámbitos de libertad, estos derechos, en realidad son ámbitos de satisfacción de necesidades, y por lo tanto el Estado, para poder cumplir con ellos, las autoridades del Estado, lo que necesitan lo que están obligados es a realizar determinadas prestaciones. Y por lo tanto, para cumplir con estos derechos se requiere servicios de salud, y estamos hablando del derecho a la salud, servicios de educación, y estamos hablando del derecho a la educación, o vivienda, o medio ambiente, etcétera. Son ámbitos que evidentemente se requieren para que el ser humano, son exigencias del ser humano conforme al concepto que hemos manejado, se requieren para que el ser humano se desarrolle, pero no implican las mismas obligaciones que en el caso de los derechos civiles y políticos. Y la clasificación, digo, es práctica por una sencilla razón, porque para protegerlos desde el punto de vista o desde el ámbito judicial, pues también se requieren distintas consecuencias en una resolución, por ejemplo, de amparo. Una resolución de amparo, en el caso de un derecho civil y político, sobre todo debe ser una resolución que obliga a la autoridad a no hacerlo. Esta clasificación no es rígida. La misma circunstancia que hemos hablado, por ejemplo, respecto a la abstención que implican los derechos civiles y políticos, puede aplicarse en algunos casos a los derechos económicos, sociales y culturales, y viceversa en el caso de una prestación, ¿no? Vamos a poner el caso de la seguridad. La seguridad como un derecho que tiene muchas manifestaciones, pero una de ellas es la de brindar seguridad pública, que significa la protección para no ser víctima de un delito en la calle, en la casa, etcétera. Así planteémoslo de manera general, pues implica del Estado no solamente no violentar esa seguridad, sino prestarla de una manera cada vez más eficaz. Y la seguridad era en un principio un derecho civil y político. Ahora va tomando cada vez más un cariz de un derecho de carácter social. O pensemos en la libertad de expresión. También durante muchos años la libertad de expresión se entendía como un ámbito donde el Estado no tenía que entrometerse y dejar que se hablara y la gente se expresara. Hoy se sabe que si el Estado no actúa para proteger esa libertad de expresión y por lo tanto da un servicio, entre otras cosas, de seguridad, los ciudadanos terminan limitando su libertad de expresión, por ejemplo, por las amenazas que reciben de algunos actores no estatales, como puede ser el crimen organizado. Y así vamos viendo que los derechos económicos, sociales y culturales también implican abstenciones, y los derechos civiles y políticos requieren de una prestación. Lo importante aquí es reiterar que no existe ninguna jerarquía entre los derechos y que tanto los derechos de un tipo como los de otro son estrictamente derechos. ¿Qué significa un derecho? Recordemos nuestros conceptos fundamentales. Un derecho es aquello que es exigible respecto a una obligación, es decir, una facultad de exigir el cumplimiento de una obligación. Por lo tanto, al hablar de derechos, en el caso de los derechos humanos, no estamos hablando solo de valores o de principios, estamos hablando de exigencias que responden a una obligación de alguien, y en el caso de los derechos humanos es una obligación de la autoridad. ¿Cuáles son los principios para redondear el concepto de derechos humanos? Los principios que son parte de lo que los tratados internacionales han reconocido para estos derechos son el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad
y finalmente el principio de progresividad. El más importante, y diría yo que en él están englobados los demás, es el principio de universalidad. Deriva de su propia naturaleza, de la propia definición que hemos dado de derechos humanos. Si son inherentes al ser humano, son universales. Es decir, se aplican para todos los seres humanos todos los derechos. En 1993, cuando se reunió en la conferencia mundial de aquel año, estamos hablando de 50 años, casi 50 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció esta lista de principios. Y dentro de esos se subrayó de una manera muy gráfica lo que significaba este principio de universalidad. Y se dijo, todos los derechos para todos. All human rights for all. Fue la afirmación, fue el eslogan de esa conferencia mundial y de los documentos que ahí se derivaron. De ese principio de universalidad que nos debe llevar, por ejemplo, a que se protejan en un país de un continente igual que en cualquier otro lugar, igual en Colombia que en México, igual que en Perú, igual que en un país de África, igual. Es decir, no puede haber diferencias en el modo como se gocen, se ejerciten esos derechos. Derivado de ello existe el principio de interdependencia, que lo que quiere decir es que todos los derechos humanos finalmente se relacionan de tal forma que cuando se protege un derecho se protegen varios, y cuando se viola un derecho se violan varios. Esto, la práctica es la mejor maestra y nos muestra precisamente que cuando, por ejemplo, se viola el derecho a la seguridad, se puede estar violando el derecho a la vida, se puede estar violando el derecho a la libertad de expresión, como ya lo relacionábamos, libertad de expresión y seguridad, o se puede estar violando el derecho a la salud. Nunca se dan aislados, y esto no es porque así sea de casualidad, sino porque precisamente como derivan de una misma dignidad humana, pues están perfectamente identificados unos con otros. El principio de indivisibilidad quiere decir que los derechos no se pueden fraccionar, ni en su cumplimiento ni en su violación. No se pueden cumplir parcialmente. O se cumplen o no se cumplen, o se violan o no se violan. No puede un Estado decir que él cumple con el derecho a la integridad de las personas, pero que solamente en ciertos aspectos sí permite la tortura, por ejemplo, ¿no? Los derechos son indivisibles y por lo tanto una violación es tan grave como cualquier otra, independiente. No es un asunto cuantitativo, sino que es un asunto estrictamente cualitativo. Y por último, el principio de progresividad. Este principio lo que significa es que en el cumplimiento, esto es un principio más práctico que teórico, en el cumplimiento y en la aplicación de estos derechos, las autoridades están obligadas a aplicar todos los recursos disponibles, posibles, digamos, en el momento histórico determinado. Es decir, es lógico que, por ejemplo, no se pueda cumplir a cabalidad en determinado país el derecho a la vivienda y que todas las personas puedan tener y gozar de la vivienda digna a la que tienen derecho, por las circunstancias económicas o políticas o sociales del momento. Pero eso no significa que no tenga entonces obligación el Estado de cumplir con este derecho. Si su obligación se convierte en respetar y proteger este derecho hasta el máximo posible. Y significa también que este máximo posible tiene que ir en avance, tiene que ir progresando, precisamente por eso el término de progresividad, y nunca puede ser regresivo. Si se ha logrado la cobertura universal, por ejemplo, en materia de vacunación, en el derecho a la salud, si se ha logrado la cobertura universal en alfabetización, un Estado nunca podría, amén de estar violando estrictamente derechos, por ejemplo, reducir esa cobertura. Eso es lo que significa el cumplimiento progresivo y no regresivo de los derechos. Con eso tenemos el concepto, la clasificación y los principios de los derechos humanos. Fin parte 2 de 5.